Ya está. ¿Qué dice? Ya hay uno, dice, conectado. ¿Qué pasó? Acá se había suspendido. Ya está. ¿Se ha solucionado el problemita? Buenas noches a todos los hermanos que están ahí. La familia reunida. Que Dios les bendiga mucho por estar ahí. Díganos si se escucha bien, si se ve bien, si está muy alto la música o si el volumen de la voz se escucha bien. La pastora está haciendo los arreglos técnicos para que podamos salir un domingo más al aire para poder estar en comunión con ustedes ahí en sus hogares, poder adorar a nuestro Dios, cada uno ahí en su casa, junto a su familia, hacer un altar de adoración, de alabanza para nuestro Dios y para poder recibir su palabra, que es lo que necesitamos todos los días. Necesitamos de su palabra y del renuevo que trae su Espíritu Santo sobre nosotros. Así que si se escucha bien, nos dicen, si se escucha muy bajo, para que la pastora haga los arreglos técnicos. Así que Dios les bendiga a todos los hermanos que ya se están conectando. Hoy un día medio gris, lloviendo acá sobre la ciudad de Neuquén, así que... Pero estuvo linda la lluvia porque aplacó acá un poco la tierra suelta que había, pero bueno, podemos disfrutar en casa, en familia, este día y a esta hora poder estar conectados, estar reunidos con ustedes ahí en sus hogares. Ahí ya los hermanos se van conectando, así que sean bienvenidos, que Dios les bendiga mucho este domingo, acá con mi reina preparado para compartir un momento con ustedes. Bendiciones. ¿Qué dice? ¿Está bien? Sí, está bien, parece que está bien. Así que ahí estamos reunidos, hermanos. Vamos a comenzar con una oración, vamos a unirnos en nuestro clamor para Dios, para honrarle, para glorificarle, para exaltarle, para bendecirle y para agradecerle a nuestro Dios por su amor, por su fidelidad, por su presencia, por su cuidado y por este tiempo que podemos estar conectados. Así que le invito ahí en su casa que podamos tener un momento de oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro medio, en nosotros. Gracias por amarnos, Señor, por este día que nos has concedido hoy, porque a esta hora podemos declarar de que tú has sido fiel y has sido bueno, porque tú guardas, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, porque tú provees alimento en nuestra mesa, porque tú pones la paz en nuestro corazón, la alegría, el gozo de la salvación, que es la fortaleza de nuestra alma. Y este tiempo donde podemos estar unidos con la iglesia, con la congregación y con la iglesia, con el cielo, poder unirnos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una voz, en un clamor, declarar nuestro amor por ti, nuestro anhelo, nuestro deseo, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Y este tiempo podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, con nuestro corazón rendido
humillado, postrado ante ti, reconociendo nuestra condición, nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti. Hoy venimos buscando, Señor, un momento que tú puedas hablarnos en esta noche. Disponemos nuestra atención, nuestros oídos. Espíritu Santo, tú reveles la palabra y que esa palabra se haga viva y que sea vida en nosotros. En esta hora yo bendigo a la iglesia que está reunida, bendigo a cada matrimonio, cada familia y cada hogar representado. Tu gloria los inunde, los llene. Tu Espíritu Santo sople como ese viento recio de Pentecostés para avivar el fuego del don que hay en cada uno de mis hermanos. Tú conoces cada situación. Señor, tú eres el que suple todas nuestras necesidades, el que sana todas nuestras enfermedades, el que nos consuela, el que nos conforta, el que nos fortalece, el que nos renueva, el que nos unge. Tú eres nuestra necesidad primera, Señor. Tú eres lo más importante en nosotros. Es la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, que lo llena todo, tu amor que lo cubre todo. Señor, hoy venimos hambrientos, sedientos, necesitados de ti. Hoy te anhelamos, hoy te buscamos, hoy nos acercamos y nos has amado primero. Y hoy queremos adorarte porque tú eres santo y alabarte porque tú eres poderoso, porque para ti no hay ninguna cosa que sea difícil o imposible. Tú nos has llamado a creer y tu palabra declara que para aquel que cree todas las cosas le son posibles, porque tú eres el Dios eterno, el soberano, el creador de los cielos y de la tierra, aquel que es el primero, el último, aquel que reina para siempre. Tú no serás conmovido de tu trono, Señor. Nadie robará tu gloria, Señor. Tú permaneces fiel y verdadero para siempre. Tu palabra, tus promesas se han de cumplir en nosotros. Y amamos, deseamos tu palabra, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, que dispuesto está nuestro corazón, Señor. No hay nada mejor en este tiempo que poder recibir una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra que alumbre nuestro entendimiento, que guíe nuestros caminos, nuestros pasos, nuestras decisiones, que fortalezca nuestra fe para estar confiado, estar seguro que tú estás en el control, que todo está bajo tu control. Señor, hoy amamos tu presencia, anhelamos tu palabra. Señor, yo bendigo a la iglesia, bendigo a cada hermano que está ahí en su hogar, Señor, cada familia y mis hermanos que están trabajando, Señor, que tú le guardes, le cuides, Señor, y que en este tiempo también ellos puedan sentir tu cobertura, sentir tu compañía, tu presencia ahí en el lugar donde están, Señor. Te agradecemos, papá, gracias, porque tuyo es el poder, el imperio por la eternidad, y damos inicio a este servicio, a esta conexión con tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, queridos hermanos, allí en sus hogares. Que la paz de Dios guarde su corazón y sus pensamientos. Que el Espíritu Santo de Dios en esta noche pueda revelar la palabra y esa palabra se haga vida en nosotros. Para que nosotros genere el poder para obrar en obediencia de acuerdo a su palabra. Su palabra permanece para siempre. Su palabra se ha de cumplir sus promesas porque Él es fiel y Él es verdadero. Por eso en esta tarde vamos a compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 14. El Evangelio de Juan 6, capítulo 6 del verso 1 al 14. Y dice así: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca las Pascuas, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió:
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como al número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Bueno, esta palabra, este milagro de Jesús es uno de los últimos milagros que Él hace, y es un milagro, y junto con la resurrección de Jesús está registrada por los 4 evangelios. Es un milagro sorprendente que hace el Señor, y este capítulo de Juan es uno de los capítulos más largos del Evangelio de Juan, donde comienza con este suceso tan particular, donde Jesús, después de haber estado con los fariseos, dice que después de esto Jesús se fue al otro lado de Galilea, tomó a su discípulo y cruzó al otro lado para descansar, y un momento, un tiempo, pero una multitud de gente al ver los milagros que el Señor hacía, le siguió, porque había muchos enfermos y mucha necesidad, y era una multitud, porque aquí dice que eran 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Y en el Evangelio de Marcos, dice que ya hacían por 3 días que los estaba siguiendo la multitud a Jesús, a causa de los milagros que hacía, por la cantidad de enfermos que Él sanaba. Y esta multitud lo seguía a Jesús a donde Él iba, para ver si podían recibir su milagro, los enfermos, las necesidades que tenían. Entonces dice que Jesús llegó del otro lado, y subiendo a un monte, junto con su discípulo, estando sentado a él, de pronto alza los ojos y ve una gran multitud que lo seguía. Y ya hacía por 3 días, y en el otro evangelio dice la palabra que él sintió compasión por esas almas, porque la vio como ovejas sin pastor. Y ya hacían 3 días que le seguían. Entonces aquí el evangelista Juan resalta esta pregunta que Jesús le hace a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y le habla justamente a Felipe porque Felipe era de esa región, de la región de Tiberias era Felipe, y él conocía ese lugar y sabía que estaba retirado. Imagínense, 5,000 hombres, y sin contar a sus esposas, los que andaban con su esposa y con sus hijos, era una gran cantidad. Y él decía, bueno, y aunque tuviéramos esa cantidad de dinero para comprar, y aún si hubiera esa cantidad de pan para comprar en esa región,
no alcanzaría para alimentarlos. Pero aquí Juan dice que le hace esta pregunta, pero esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos toma un poco. Ahí podemos ver cómo es que Jesús le hace una pregunta a Felipe. Bueno, Felipe era uno de los 6 primeros discípulos del Señor. Fue uno de los que participó del primer milagro de Jesús en Can, cuando Él convirtió el agua en buen vino en las bodas. Y Él sabía que que Jesús hacía milagros. Y ahí lo estaba probando Jesús a Felipe para ver qué es lo que iba a responder. Y obviamente, frente a la presión, frente a la multitud, frente a la situación, Felipe respondió de una manera humana, porque dijo: aún si tuviéramos tanta cantidad de dinero, 200 denarios, y aún así, si fuéramos a comprar, no alcanzaría el pan que pudiéramos llegar a comprar en los lugares para poder darle, aunque sea un poco, a cada uno de estos. Pero Jesús le estaba haciendo esta pregunta para ver cuál era su respuesta. Porque muchas veces nosotros estamos frente a una situación y ya somos discípulos del Señor. Y estamos frente a una situación, en cualquier situación que podamos estar de necesidad o en una dificultad o en un problema, y nosotros ya sabemos que nuestro Dios es poderoso para obrar. Pero muchas veces en la presión nos olvidamos de lo que el Señor ya hizo en nosotros y lo que el Señor puede llegar a hacer en nosotros y a través de nosotros. Y por nosotros el Señor dice en su palabra que Él ya sabía lo que había de hacer. El Señor ya sabe lo que va a hacer con nosotros y los planes que Él tiene para con nosotros. Y nosotros debemos alinearnos a Él, conocerlo a Él. Felipe, como le decía, era uno de los primeros discípulos y ya conocía al Maestro. Y había tenido experiencia, vivencia, y había visto el poder que tenía Jesús. Pero en ese momento Él respondió de una manera humana, pero era para un crecimiento en Felipe, en su fe, en su postura y un crecimiento en el conocimiento de quién era el que estaba sirviendo, quién era su Maestro, quién era Jesús. Porque la gente lo seguía, la multitud que lo seguía al Señor, lo seguía como más adelante el Señor los reprende y le dice que lo sigue por los panes y los peces, y no por lo que realmente ellos no habían entendido verdaderamente el mensaje que venía a traer Jesús y quién Él era en sí. Ellos sabían que era un profeta y ellos lo relacionaron con el profeta que había anunciado Moisés en Deuteronomio, que vendría y sería el pan de vida, y ellos pensaban que Jesús ese era profeta y que Él venía a establecer un reino político y no un reino espiritual. Entonces la gente lo seguía por los milagros y no solamente no había entendido el mensaje, lo que Él verdaderamente era. Y nosotros que hemos sido llamados a ser discípulos del Señor, debemos conocerlo y saber la obra que Él vino a hacer en nosotros y para qué el Señor nos ha llamado en este tiempo a nosotros, para manifestarnos al mundo, ser la luz del mundo y la sal de esta tierra y poder llevar a cabo la predicación del Evangelio de Jesucristo, que es para salvación y para redención y para vida eterna a todos aquellos que en Él creen. Y saben que dice la palabra acá que otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, él encontró a un muchacho, dice que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Dice, más, ¿qué es esto para tantos? Me ponía a meditar, una multitud salió a la silla de Jesús y lo siguió, y a medida que Jesús iba predicando y enseñando,
y por medio de la predicación del reino de los cielos, la palabra de Dios era confirmada con prodigios y con milagros, y con señales, con sanidades, con milagros sorprendentes que Jesús hacía en confirmación de la palabra. Mucha gente se fue sumando a esa gran caravana que los siguió a Jesús por 3 días, y lo siguieron, pensaba, hasta el monte, y según lo que lo podemos entender aquí, que no llevaron provisión, que no llevaron alimento, pero sí hubo un muchachito que dentro de todos los 5.000 hombres había un muchachito que en cierta forma había llevado algo para el camino, para asegurarse su alimentación, y eran unos panes de cebada, que en ese tiempo el pan ni siquiera era pan de trigo, sino que era 5 panes de cebada, que era el pan de los más humildes, de los más pobres. Y los pececillos ni siquiera eran peces, sino que eran pececillos, que eran contados como un condimento para la comida, como la sardina, o algo que era. Pero sin embargo, Dios no mira más allá de lo que podamos entender, sino ver el poder de Dios obrando en eso sencillo, en eso humilde, en eso que por ahí nosotros vemos como el menos, que nosotros por ahí a la vista nuestra es algo sencillo, pero cuando Dios hace una obra, eso se multiplica, y eso es de bendición, así como estos panes y estos pececillos, que dice su palabra que Jesús dio gracias a Dios, adoró al Señor, y después repartió esos panes y esos peces a sus discípulos, y sus discípulos lo repartieron a la multitud. ¿Saben qué dice la palabra acá? Que entonces dice que Jesús dijo a sus discípulos que hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Bueno, aquí hay algo tremendo, parece que lo hizo recostar sobre la hierba, y lo que podía leer aquí es que era un tiempo de primavera, un tiempo cálido, por eso que la gente lo seguía, y por eso era que había tanta hierba en el campo. Y entonces Jesús lo hizo recostar en esa hierba ahí, y dio gracias al Padre por esa provisión, por esos panes y esos peces, y adoró al Señor y agradeció por eso que tenía. Y nosotros debemos agradecer al Señor en todo tiempo, en todo momento, y nuestro corazón debe estar feliz por la provisión del Señor que tenemos cada día. Así como los primeros días del mes alguien puede tener banquete en su casa, y así como los últimos días del mes puede tener lo que ya queda del mes, pero la disposición de nuestro corazón para agradar, para adorar, para agradecer al Señor por los alimentos, debe ser de la misma manera. No estar contento cuando tenemos un banquete, o solamente y estar triste cuando tenemos solamente una provisión sencilla. Entonces dice la palabra aquí que Jesús los hizo recostar, y cuando en el otro evangelio dice que lo hizo, separó de 50 en 50 para ordenar a la multitud, para que los discípulos pudieran repartir el pan y los peces a estas personas. Y cuando comenzó a repartir el pan, no es que le mezquinó, sino que le dio a todas las personas lo que ellos querían comer. No es que le dijo, bueno, vamos a racionarlo y vamos a darle de a poco, sino que le dio lo que ellos querían.
Y dice la palabra aquí y dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a su discípulo recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Después de que se hubieron saciado, sobró, y de lo que sobró Jesús lo mandó a recoger para que lo que había sobrado no se pierda, sino que se conservara para otra situación. Dios cuando bendice, bendice hasta que sobre y hasta que abunde. Cuando lo que tenemos lo ponemos en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Dios tiene poder para multiplicar. Lo poco Él lo convierte en mucho, porque nuestro Dios es un Dios que hace milagros sobrenaturales y su poder no ha cambiado. Su poder, Él es Dios de ayer, Dios hoy y es el que ha de venir. Él es el mismo. El mismo poder está obrando hoy en nosotros. Tal vez en tu casa tenga poco, pero eso poco, si honras al Señor y sos agradecido y lo bendecí tu mesa y compartí esos alimentos en paz, en comunión, en felicidad, en amor, eso Dios lo va a multiplicar y vas a ser saciado, porque está la bendición del Señor. Cuando Dios pone su mano para bendecir, todo lo que Él toca es de bendición para nuestras vidas. Y sabe que esta gente lo seguía, esta multitud que seguía a Jesús, cuando vio eso, ellos se confundieron, porque ellos dijeron, este es el profeta del cual hablaban, y que vieron que Jesús sanaba a los enfermos, que multiplicaba los panes y los peces, y ellos dijeron, bueno, este es el que nos va a gobernar, el que va a reinar en Israel, el que nos va a libertar del yugo de los extranjeros, del imperio romano que estaban oprimiendo en ese tiempo, y quisieron hacerlo rey a Jesús. Y Jesús obviamente vio que la gente no entendía el mensaje que Él quería transmitir, que era el mensaje del reino de los cielos, y que Él después le dice que Él es el pan de vida, que Él es aquel que come de Él y bebe de Él, nunca más tendrá hambre y tendrá sed. Pero Él es el pan de vida. Jesucristo es el que vino a dar vida y vida en abundancia. No solamente a saciar las necesidades físicas o aliviar los dolores físicos, sino vino a saciar nuestra alma y nuestro espíritu con el poder de su palabra y con el poder de la esperanza que hay en su palabra, que dice que todos los que hemos creído y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no morimos, sino que tenemos vida eterna. Y ese es el verdadero mensaje en este tiempo para nosotros. Nosotros no debemos seguir a Jesús por las bendiciones que podemos obtener de Él, sino porque Él ya nos ha bendecido. Él es la fuente de bendición. No como esta gente que después lo seguía solamente por los panes y los peces, por lo que podían obtener o lo que podían recibir de Jesús, solamente para saciar sus necesidades físicas o para alivianar su dolor del yugo, de la esclavitud de los romanos, sino que Él vino a librarnos de nuestra propia cárcel, que era el pecado que teníamos, de nuestro dolor, de nuestra angustia, de nuestro sufrimiento, de nuestra frustración. Él vino a librarnos en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, para sanarnos, para restaurarnos y para que nosotros vivamos una vida plena, conociéndolo a Él, viéndolo a Él, sirviéndole a Él, buscando su reino y su justicia primeramente, porque Él después va a añadir todas las cosas. Esta gente lo buscó, lo siguió por una necesidad física que tenía. Y aún así Jesús, conociendo sus corazones, conociendo las intenciones que ellos tenían, Él igual siguió haciéndole el bien. Él siguió obrando en bien.
Hay mucha gente que tal vez busca al Señor en un momento de angustia, de necesidad, un momento de problema. Y Dios hace el milagro porque Él no falla en su palabra. Dios es un Dios de misericordia, dice su palabra que Él renueva su misericordia todos los días. Pero no debemos solamente buscarle cuando estamos enfermos, cuando estamos en necesidad o cuando estamos en situaciones difíciles, como para recibir solamente la sanidad, el sustento o la libertad, sino para recibir, conocerlo a Él todos los días, tener una relación con Él y estar dispuesto a ser discípulo también. Porque esta multitud lo seguía, pero Jesús tenía discípulos que lo seguían y le servían a Él. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, que seamos discípulos de Él, que estemos dispuestos a hacer el mismo trabajo que Él hace, nosotros también estar dispuestos para hacerlo. Jesús nunca hizo excepción de persona para predicar el Evangelio, nunca hizo excepción de persona para hacer el bien a aquellos que lo necesitaban. Y nosotros debemos reflejar el amor y el carácter de Cristo. Dice en Santiago que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no desmayamos vamos a recibir la recompensa, la bendición. Nosotros nunca debemos de cansarnos de hacer el bien, sea a quien sea, sin mirar quién es o si vamos a recibir algo a cambio. Saben que Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces, la gente como que lo alabó y lo halagó por lo que Él hacía. Y aún así Él pudo mantener su carácter, sabiendo que su propósito no era solamente aliviar lo de las enfermedades o saciar el hambre física, sino que el mandato del Padre era venir a predicar el evangelio del reino y Él a morir en la cruz. Ese era su propósito. Y ni la multitud que lo aclamaba, ni la multitud que lo halagaba pudo hacerlo desviar del propósito. Y nosotros debemos tener ese mismo carácter. Nadie nos puede desviar del propósito de Dios para nuestra vida. Nosotros hemos sido llamados a ser hijos. Dios nos ha llamado a creer en Él, a confiar en Él, a ser embajadores de Él, a ser representantes de Él en este tiempo, a mantenernos firmes, a buscarle por lo que Él es, Él es Dios verdadero, Él es Dios poderoso, Él es Dios eterno. Jesucristo es nuestro mediador, Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Su palabra es verdad, su palabra permanece para siempre. Su palabra nos da la seguridad, la confianza de que todo está bajo su dominio, bajo su control, que nada ni nadie nos mueva del fundamento que es Cristo, que debemos buscarlo al Señor en todo tiempo debemos buscarlo y en todo tiempo debemos confiar que Él está a nuestro lado para fortalecernos, para bendecirnos, para ayudarnos, para levantarnos si hemos caído, para restaurarnos, así como lo hizo como cuando Él enseñó la parábola del hijo pródigo. Él siempre está dispuesto a recibirnos, aún cuando nos hemos equivocado, porque Él es un Dios de misericordia. Dice su palabra que un corazón contrito y humillado jamás va a despreciar el Señor. Un corazón que viene rendido a Él, reconociendo que cuando nos equivocamos hay un arrepentimiento en nosotros, un arrepentimiento que trae un cambio de actitud. Entonces Él es poderoso para restaurarnos. Y así como lo hizo con el hijo pródigo, que lo perdonó, lo restauró y lo restituyó porque era hijo, así es Dios para con nosotros. Y porque Él no cambia, su carácter no cambia, su palabra permanece para siempre. Y nosotros debemos anhelar en nuestro corazón y buscarlo para conocerle, para aprender de Él. Él se quiere revelar a nosotros en este tiempo, porque Él es el Dios que muda los tiempos y las edades, todo está bajo su control. Y nosotros en este tiempo debemos estar cerca de Él, escudriñando su palabra, adorándole a Él, sirviéndole a Él, dispuesto a dar todo nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro esfuerzo por buscarle.
aquí a su discípulo después y a la gente le dice que debe trabajar por lo que permanece. Hay mucha gente que se desvela o se preocupa por las cosas que un día van a aparecer, que no está mal ser bendecido, porque cuando Dios nos bendice dice que la bendición o la riqueza de Dios no trae aflicción, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males y Dios nos va a dar el sustento de cada día y Dios nos va a proveer para nuestras necesidades, va a cubrir cada una de nuestras necesidades y Dios nos va a hacer crecer en bendición. Pero no debemos amar más las bendiciones que el que bendice. No debemos adorar a las bendiciones, sino adorar a aquel que realmente es digno de toda adoración, que es nuestro Dios. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es el que todos los días va a estar con nosotros para sustentarnos, para fortalecernos, para bendecirnos, para el poder de su Espíritu Santo manifestado en nosotros nos hace que busquemos su presencia. Su palabra nos revela su voluntad para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad, tenemos una petición, tenemos un clamor, estamos orando por alguien, intercediendo por alguien, estamos trabajando en el ministerio de la predicación del Evangelio y por la fuente de todo poder es Él. La gracia viene de parte de Él, el amor viene de parte de Él, todo comienza en Él y todo vuelve a Él. Nosotros somos ese instrumento que Dios quiere usar en este tiempo. Así como Dios preparó a sus discípulos y Él les dio órdenes para que hicieran parte del trabajo, así en este tiempo Dios está preparando una generación para que también haga el trabajo en este tiempo, para que podamos manifestarnos al mundo con el propósito de Dios, con el diseño de Dios y ser la luz del mundo, ser buenos comunicadores del Evangelio de Jesucristo. No solamente hablar, como le decía, de las añadiduras, no solamente predicar un Evangelio como esta gente que lo seguía solamente por los milagros o por lo que podía obtener de Dios. Dios es mucho más que los recursos que podemos llegar a ver en Él, sino que en Él está la vida, y no tan solamente la vida, sino la vida eterna, no para esta vida temporal, sino la vida eterna. Él vino a ofrecer la restauración para que nosotros tengamos vida eterna con Él. Mientras vivamos en esta vida, como decía el apóstol Pablo, lo que vivo hoy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual por amor se entregó por nosotros en la cruz. O sea, lo que vivamos, si seguimos al Señor, en todo lo que vivamos va a obrar para bien. Dice su palabra que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque estamos buscando, dice, a los que amamos al Señor. El que ama al Señor hace su voluntad, cree en Él, espera en Él, confía en Él y actúa como Él actuó. El ejemplo a seguir es Cristo, el blanco perfecto es Cristo. Él es el único digno de imitar, Él es el único digno de alabar, de adorar. Nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, sea glorificado y sea revelado en cada una de nuestras vidas, y el poder de su palabra en nosotros para poder ser de bendición. Saben que así como Felipe y Andrés, que fueron unos de los primeros discípulos, como les decía, ellos al participar, al vivir con Jesús, al aprender de Jesús, a ver a Jesús, ellos después estuvieron dispuestos a dar su vida por causa del Evangelio. Porque habían visto, habían oído, habían palpado a aquel que tiene poder para dar vida eterna. Dice su palabra, bienaventurado aquel que no vio y creyó. Nosotros no hemos visto humanamente o con nuestros ojos físicos a Jesús, pero por la fe lo vemos todos los días, porque lo vemos en la vida que Él nos da, lo vemos en la cobertura que Él tiene a nuestro favor, lo vemos como aquí,
como el buen pastor, dándonos el sustento. Nos vemos a través del poder de su Espíritu Santo que pone paz, que pone ese gozo en nosotros y que nos da esa libertad para poder estar delante de su presencia y la convicción de que servimos al Dios verdadero, al Dios vivo y al Dios poderoso, y que esperamos en Él en este tiempo, que nuestro corazón está confiado en Él, aunque el mundo esté bajo este tiempo en malas noticias, nosotros tenemos buenas noticias, que nuestro Dios aún en medio de la necesidad puede proveer, y aún en medio de nuestra escasez Él puede multiplicar, porque Dios es un Dios de bendición. Él es el creador de todas las cosas, Él es el que fundó todas las cosas y el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Nada es difícil, nada es imposible para nuestro Dios, y Él nos ha llamado a creer. Dice su palabra, Juan dice que nuestra fe vence al mundo. Si Jesús venció al mundo, Jesús venció al pecado, Jesús venció a Satanás, Jesús venció a la muerte y nos hizo más que vencedores a nosotros. Solamente debemos confiar y encaminarnos a la luz de su palabra, andar a la luz de su palabra, confiando y creyendo que si caminamos en obediencia en su palabra, todo nos va a ayudar a bien, todo nos va a ayudar a bien. Aún cuando Juan dice, si alguno ha cometido pecado, abogados tenemos para con el Padre Jesucristo, el cual es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Si tenemos esa confianza y esa seguridad que aún lo que pedimos al Señor, nuestras oraciones ya están delante de su presencia y Él ya la ha concedido, y debemos ser pacientes para esperar en Él, porque los tiempos de Dios son perfectos. Así que, hermano, que podamos seguir al Señor, buscarle en todo tiempo, y no por lo que podamos obtener o recibir de Él, sino por lo que Él es. Saber que Él es el poder, Él es la fuente de vida, es el pan de vida, la fuente de todo poder. Adorarlo, servirle a Él, buscarlo a Él, porque como Jesús le dijo a la samaritana también, que no entendió el mensaje hasta que Él pudo explicárselo, que Él era el agua de vida eterna, y aquí a esta multitud le dijo que Él era el pan de vida. Todo aquel que come y bebe de Él nunca más tendrá sed y hambre, porque en este tiempo la gente tiene hambre y sed de justicia, porque no encuentra la paz o el consuelo o una esperanza. Y nosotros en Cristo tenemos todo eso. En Cristo lo tenemos todo, porque aquel que lo tiene a Él lo tiene todo. Nosotros tenemos la paz, la esperanza, la seguridad y la confianza de que si Él ya nos hizo sus hijos, nos redimió, nos rescató, nos salvó, dice su palabra que si el Padre no escatimó a su Hijo para salvarnos, que nos dio lo que Él más amaba para reconciliarnos con Él, ¿cuánto más no nos dará lo que necesitamos? ¿Qué es lo que estamos necesitando en este día? ¿Qué es lo que estamos pidiendo, estamos buscando en el Señor? Él tiene el poder para obrar, Él tiene el poder para hacer el milagro, Él tiene el poder para responder, Él tiene el poder, porque Él es todopoderoso. Solamente nosotros debemos confiar, creer y vivir de acuerdo a su palabra. Hay cosas que debemos hacer nosotros. Hay cosas que debemos hacer nosotros. Las cosas que son posibles debemos hacerlas nosotros. Si alguno está necesitando trabajo, bueno, tiene que hacer currículum y salir a buscar trabajo y encomendarse al Señor, y Dios lo va a hacer, porque Dios es poderoso. Y si en algún hogar alguien tiene algún conflicto, alguna situación, bueno, es su palabra que el que se humilla será enaltecido. Si alguien tiene que pedir perdón o perdonar, tiene que hacerlo, porque eso es un mandato del Señor. Hay cosas que nosotros debemos hacer. Aquí como hay una enseñanza también que dice su palabra aquí, que Jesús mandó
a recoger lo que había sobrado, porque Dios no desperdicia nada. Y nosotros no debemos desperdiciar las bendiciones del Señor, no debemos malgastar las bendiciones del Señor, sino ser buenos administradores de la gracia de Dios en nuestras vidas. Esa es una enseñanza que el Señor nos da también, pero sabemos, confiamos y creemos que nosotros buscamos a aquel que es poderoso, no los efectos de su poder. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos, en esta noche, en esta semana, que esta semana podamos buscarlo al Señor para conocerlo. Siempre el Señor se va a revelar, siempre el Señor se quiere manifestar, siempre el Señor se quiere glorificar con el poder de su Espíritu Santo a través de la revelación de su palabra en nuestra vida. En cada situación, en cada circunstancia Él está, y está su palabra para alumbrarnos, para guiarnos en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en lo que anhelamos, en lo que deseamos, aún en lo que podemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Él nos va a guiar a través de su palabra, a través de cómo debemos orar, interceder o pedir o adorarle a Él, darle una adoración genuina. Esa es su palabra, que aquí en Juan 4 también dice que Dios es espíritu, y dice los que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, teniendo una plena conocimiento y revelación de lo que Él es, para que podamos adorarle en espíritu y en verdad, saber de que Él es santo y de que Él es poderoso y que Él es un Dios de amor y de misericordia, y nosotros podemos adorarle al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Desde el momento que nos levantamos, abrimos nuestros ojos y vemos a nuestro alrededor, vemos la provisión de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios, la mano de Dios a favor nuestro, la mano de Dios a favor nuestro. Y nosotros encomendar nuestra vida, nuestros caminos al Señor, para que Él obre a favor nuestro y para que Él nos guarde, nos cuide, nos libre, y para que nosotros seamos de bendición. Para eso Dios nos ha llamado, para que nosotros seamos de bendición, tengamos una palabra y tengamos sobra de la fe. También obrar en fe, tener fruto de nuestra fe, obrando de acuerdo a la palabra de Dios, y como les decía, sin acepción de personas, y sino haciendo el bien a aquellos que lo necesitan. Amén. Así que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos, en esta noche. Que Dios bendiga a su familia, bendiga a su casa, que bendiga esta semana mis hermanos en su trabajo, a los niños que en este tiempo están en los hogares. Estamos en una etapa ya donde el gobierno, las autoridades van a empezar a tomar decisiones con respecto a cómo va a seguir este tema de la cuarentena. Pero bueno, el mundo está en cuarentena, Cristo, el Espíritu Santo de Dios en nosotros sigue obrando. Aunque nosotros no lo veamos, el Espíritu Santo de Dios está obrando, y está obrando milagros extraordinarios. Él está obrando milagros extraordinarios. Eso lo creemos, eso lo vemos. Amén, que Dios está obrando milagros extraordinarios en este tiempo. Así que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar al Señor para dar gracias por esta palabra y para bendecir su nombre, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te entronamos con nuestra adoración, con nuestra alabanza, reconociendo de que tú eres el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios poderoso, reconociendo tu señorío. Señor, te damos gracias por tu palabra que permanece para siempre. Los cielos, la tierra pasarán, nosotros pasaremos, pero tu palabra permanece para siempre. Oramos para que tu Espíritu Santo, por medio de esta palabra, tu Espíritu que comenzó la buena obra, la vaya perfeccionando, para que seamos perfeccionados en nuestro amor, en nuestro servicio, para que seamos afirmados en nuestra fe, en nuestra confianza, la seguridad en ti, Señor. Tú eres la fuente de todo poder. Tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, hoy y permaneces para siempre. Señor, tú eres poderoso para obrar milagros sobrenaturales.
creemos y confiamos de que nuestra vida está en tus manos, que nuestro matrimonio, que nuestra familia, aún que nuestra generación está en tus manos, Señor. Papá, confiamos que tú tendrás cuidado de nosotros. Bendigo a la iglesia, Señor, bendigo a mis hermanos que están ahí en sus hogares. Que tu Espíritu Santo esté obrando para fortalecer al debilitado y al que está enfermo por tus llagas. Los declaro sanos, Señor, sanos por tus llagas, Señor Jesucristo, porque tú eres poderoso. Declaro los cielos abiertos. Tú conoces su oración, su clamor, su petición, su intercesión. Tu palabra declara que todo aquel que pide, recibe, que golpea, se le abrirá. Señor, y tú eres poderoso para obrar y para darnos mucho más abundantemente de lo que anhelamos, lo que pensamos o lo que creemos, porque tú darás bendición a tus hijos, a tu pueblo. Señor, aun cuando el mundo diga que está en crisis, Señor, la provisión no faltará sobre tus hijos y aún tú les bendecirás hasta que sobreabunde, Señor, en sus mesas, en su casa, Señor. Papá, declaro la paz, la comunión de tu Espíritu Santo sobre tus hijos, Señor. Que tú le guardes, le cuides en su entrada, en su salida. Que tú bendiga la hora de compartir los alimentos, aún la hora de descanso. Tú le guardes, Señor, su reposo, su descanso. Bendigo esta semana para mis hermanos, Señor. Para que todos los que vivan en esta semana sean exitosos, sean más que vencedores. Señor, para que tú les guíes en sus caminos, en sus pasos. Papá, yo bendigo a la iglesia, Señor, en esta semana. Bendigo a tu pueblo, Señor. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Te agradecemos por esta tu palabra y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y declaramos esta palabra bendita en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, querida familia. Ahí en su casa, les amamos, les bendecimos, y bueno, les extrañamos, pero ya llegará el tiempo del regocijo, del canto, de la comunión, estar juntos en su casa, en su presencia. Es un anhelo, un deseo de poder, se extraña la comunión de los hermanos, así que pero bueno, los tenemos en nuestras oraciones. Sé que ustedes oran por nosotros también, así que estar en el mismo sentir, en el mismo pensar, unidos por el Espíritu Santo de Dios, que une a la iglesia, no a una congregación, sino a la iglesia en el mundo entero. Amén. Así que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde, que Dios les cuide y éxito esta semana. Amén. Bendiciones.